Hola, bienvenidos a mi canal Inge Inestrosa Edu. Continuamos con nuestra serie de videos de Física 1. En este caso vamos a trabajar con esta guía de laboratorio de errores en la medición. Entonces efectuamos diversas mediciones en la práctica de laboratorio y vamos a calcular los errores en las mediciones. Física 1, guía de laboratorio 1, mediciones. Catedrático Inge Inestrosa Edu. Bueno, todo informe de laboratorio debe redactarse siguiendo el siguiente formato: la introducción. Ahí vamos a hablar qué es lo que se va a realizar durante la práctica, qué actividades van a realizar, todo eso lo vamos a hacer como una introducción de lo que viene adelante en la práctica. Objetivo general: ¿para qué se hace ese experimento? ¿Qué pretendemos demostrar con ese experimento? Objetivos específicos: son 3 objetivos que nos ayudan para lograr el objetivo general. El contenido, que va a llevar las normas de higiene y seguridad del laboratorio de física. El listado de material y equipo que utilizamos. En el marco teórico, pues en ese caso, el tema que vamos a analizar, que vamos a escribir en el marco teórico, son los errores en las mediciones. Luego el procedimiento de la práctica de laboratorio, los cálculos y las tablas, los gráficos, lo que son los gráficos ahí que se van a utilizar, si no, pues no van los gráficos. Fotografías: si toman fotografías de la práctica, las pueden imprimir y colocarlas en el informe. 3 observaciones del experimento, 3 conclusiones, la bibliografía o la bibliografía que se utilizó para la teoría de la práctica. Entonces las fórmulas, aquí están las fórmulas que van a utilizar: la fórmula de media, la desviación promedia, desviación estándar, error, el valor total de una medida, que es el valor promedio más o menos el error, el área de rectángulo, largo por ancho, el volumen de un cilindro hueco, que sería pi por r1 cuadrado menos r2 cuadrado por h. Procedimiento: primero, se realizó la medición de largo y ancho del tablero de la mesa de laboratorio en milímetros y se anotaron los valores. Entonces estos alumnos que están acá, realizaron estas mediciones de largo y del ancho, largo y ancho de la mesa en milímetros, y lo anotaron en esta tabla. Luego, calcular el error estadístico para el largo y el ancho de la mesa utilizando las fórmulas correspondientes. Entonces, para el largo vamos a calcular la media. Aquí está la fórmula. Sumamos todos los valores de las mediciones, lo dividido entre el número de divisiones de mediciones, que son 6. Entonces nos queda que el largo promedio es 2000.5 milímetros. Se calcula la desviación. En este caso, las desviaciones que están aquí son la resta de cada uno de los valores medidos menos el valor promedio. Entonces tenemos acá los resultados. Luego, desviación promedio. Es la sumatoria de las desviaciones en valor absoluto dividido entre n. Aquí tenemos todas las desviaciones dividido entre n, que en este caso el número de mediciones es 6. Sustituimos los valores de las mediciones, calculamos el valor absoluto, efectuamos la suma del numerador, que son 9 milímetros, entre el denominador, que es 6. Y entonces la desviación promedio es de 1.5 milímetros. Desviación estándar. Entonces la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de las desviaciones al cuadrado entre n menos 1. Entonces nos quedaría así la fórmula. Y ahora vamos a elevar todo al cuadrado y lo dividimos entre el valor de n menos 1, que calculamos que es 5. Al aplicar ahí la raíz cuadrada, nos queda que la desviación estándar es 1.8708 milímetros. Error en las mediciones. Bueno, el error, en este caso de largo, va a ser 0.6745 por la desviación estándar. Aquí tenemos 0.6745 por la desviación estándar. Y nos queda que el error de largo es igual a 1.2619 milímetros. El ancho. El ancho va a ser igual a la sumatoria
de cada medición de ancho entre n, el número de datos, sustituimos los valores y nos queda que el ancho promedio es de 890.5 milímetros. La desviación, bueno, sería cada valor menos el promedio. Efectuamos las operaciones y nos quedan aquí las desviaciones. Ahora, la desviación promedia es la sumatoria de las desviaciones en valor absoluto entre n. Esta sería la fórmula. Sustituimos los valores de las desviaciones con valor absoluto. Aplicamos valor absoluto, todos los números se vuelven positivos. Y nos queda que la desviación promedia es de 9 milímetros entre 6. O sea que la desviación promedio es de 1.5 milímetros. Desviación estándar. La desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de igual a 1 hasta n de la desviación sub i al cuadrado entre n menos 1. Entonces la desviación estándar es la raíz cuadrada de todas las desviaciones al cuadrado entre n menos 1. Sustituimos los valores. Nos queda que la desviación estándar de 1.8708 milímetros. Ahora, error en las mediciones. En este caso sería el error del ancho, va a ser igual a 0.6745 por la desviación estándar. O sea que el error del ancho es 1.2619 milímetros. El largo. Entonces, el largo va a ser igual al largo promedio menos más el error del largo. Con la resta calculamos el largo mínimo, que queda 199.2381 milímetros. El largo máximo, que sería la suma, que sería 2001.7619 milímetros. Entonces el rango de largo de la mesa va a estar entre 1999.2381 milímetros y 2001.7619 milímetros. Y tenemos acá el gráfico del rango. Este es el largo mínimo, el largo promedio, el largo máximo, y entre cualquiera de estos valores ahí va a estar el largo verdadero de la mesa. Ahora el ancho. El ancho va a ser igual al ancho promedio menos más el error del ancho. El ancho mínimo va a ser con la resta, que es 889.2381 milímetros. El ancho máximo va a ser con la suma, que es 891.7619 milímetros. Entonces, por lo tanto, el ancho va a estar entre estos dos valores, entre 889.2381 y 891.7619 milímetros. Y si hacemos el gráfico, aquí tenemos el ancho mínimo, el ancho máximo, el ancho promedio, y entre cualquiera de esos valores va a estar el ancho real de la mesa. Determinar el área del tablero de la mesa en valor promedio e incertidumbre utilizando las fórmulas correspondientes. Entonces tendríamos que el área va a ser igual directamente, tendríamos ahí que el área va a ser igual a largo promedio por ancho promedio, ese es el área promedio. Entonces utilizamos los valores de largo promedio y el ancho promedio y nos queda que el área va a ser igual a 1.781.445.25 milímetros cuadrados. Entonces el error de largo en porcentaje va a ser igual al error de largo por 100% entre 2000.5 milímetros, que es el largo promedio. Entonces nos queda que es de 0.06308%. El error del ancho va a ser igual el error del ancho en milímetros por el 100% entre el ancho promedio, que es este 890.5, y nos queda que sería de 0.1417%. ¿Cómo vamos a calcular entonces el error del área? Bueno, va a ser igual a 1 por el error de largo más 1 por el error del ancho. ¿Por qué? Porque el largo está una vez en la fórmula y el ancho una vez. Y el resultado es 0.20478%. Ahora vamos a pasar este error del área que está en porcentaje a milímetros cuadrados. ¿Cómo lo vamos a pasar? Pues simplemente este 0.1417%, que sería en este caso el error del área, lo vamos a multiplicar por el área promedio, que es este valor que está aquí, y dividido entre el 100%. Los porcentajes se cancelan y nos quedan 2524.3079 milímetros cuadrados.
Entonces el área va a ser igual al área promedio menos más el error del área. Entonces el área va a ser igual a 1.781.445.25 milímetros cuadrados menos más 2.524.3079 milímetros cuadrados. Y ahora nos dice determinar el área mínima, el área máxima y el rango de área del tablero de la mesa utilizando las fórmulas correspondientes. El área mínima pues va a ser la resta y nos da 1.778.920.942 milímetros cuadrados. El área máxima es la suma y nos va a quedar 1.783.969.558 milímetros cuadrados. O sea que el área va a estar entre estos dos valores, el área mínima que está aquí y el área máxima. Si graficamos eso, aquí tenemos el área mínima, el área máxima, el área promedio, y entre cualquiera de estos tres valores, o en medio de dos valores, los dos primeros valores, y en medio de los tres, en cualquiera de esos lugares, va a estar el área verdadera de la mesa. Realice la medición del volumen de líquido proporcionado utilizando la probeta. Anote los valores en la tabla. Tenemos acá, en nombre de los estudiantes, el volumen que midieron en la probeta, volumen de agua, y calculamos el error estadístico. Entonces el volumen promedio, sustituyendo los valores, nos dio 200.5 mililitros. La desviación, restamos cada valor al promedio y nos dio estos resultados que tenemos ahí. La desviación promedia, directamente acá, nos dio la sumatoria de las desviaciones entre n, sustituimos los valores, aplicamos el valor absoluto, efectuamos la medición y la desviación promedio es de 1.5 mililitros. La desviación estándar, utilizamos la fórmula, sustituimos los valores y nos queda que la desviación estándar es 1.8708 mililitros. El error en las mediciones es 0.6745 por desviación estándar, ese sería el error del volumen. Y nos queda que el error del volumen es 1.2619 mililitros. Nos dice, escribe el volumen de líquido con su valor central e incertidumbre, así como el rango de volumen utilizando las fórmulas correspondientes. Entonces aquí tendríamos, este sería el volumen mínimo es la resta, nos queda 199.2381 mililitros. El volumen máximo es la suma, nos queda que es 201.7619 mililitros. Entonces el volumen va a estar entre estos dos valores. Ese es el rango de volumen. Y aquí está el gráfico. Volumen mínimo, volumen máximo, volumen promedio. Y entre cualquiera de estos valores va a estar el volumen real del líquido que se midió, que fue agua. Realice la medición de la masa que se le proporciona utilizando la balanza. Note los valores de la tabla. Ahí está. Directamente. Entonces tendríamos, estos son los alumnos. Y esta es la masa. Alumnos y directamente la masa aquí que se midió. Calcula el error estadístico para la masa utilizando las fórmulas correspondientes. Bueno, calculamos la masa promedio que es 60.5. La desviación, cada una de las desviaciones, las 6 desviaciones. Luego la desviación promedia es la suma de las desviaciones en valor absoluto entre n. El mismo procedimiento que efectuamos algo antes, solo que ahora sería, la diferencia aquí es que es masa. Entonces, nos queda que la desviación promedio es de 1.5 gramos. La desviación estándar, utilizamos la fórmula, sustituimos y nos queda que la desviación estándar es de 1.8708 gramos. El error en las mediciones, en este caso error de la masa, es 0.6745 por la desviación estándar. Calculamos y nos queda que el error de la masa es 1.2619 gramos. Entonces dice, escribe la masa con su valor central e incertidumbre, así como el rango de masa utilizando las fórmulas correspondientes. Ahí tenemos la masa es la masa promedio menos más el error de la masa. La masa mínima es con la resta, nos da 59.2381 gramos. La masa máxima es con la suma y nos da 61.7619 gramos. Entonces la masa va a estar entre estos dos valores, la masa mínima y la masa máxima. Este es el rango de las masas. Y aquí tenemos el gráfico, masa mínima, masa máxima, masa promedio, y entre cualquiera de esos valores va a estar la masa real que se midió.
Realice la medición del voltaje de la batería que se le proporcionó utilizando el multímetro ante los valores en la tabla. Bueno, los estudiantes efectuaron la medición del voltaje en una batería. Estos son los valores que ellos midieron. Y entonces calcularon el voltaje promedio sustituyendo los valores y me dio 3.65 voltios. La desviación, pues efectuamos los valores, ahí los cálculos, sustituimos los valores y estarían cada una de las 6 desviaciones. La desviación promedia, sumo las desviaciones en valor absoluto y lo divido entre 6 y eso me da que la desviación promedia es 0.15 voltios. Desviación estándar, utilizamos la fórmula, sustituimos los valores y nos queda que la desviación estándar es 0.1871 voltios. Luego, error en las mediciones es 0.6745 por la desviación estándar. Y nos queda que el error, en este caso del voltaje, es 0.1262 voltios. Escribe el voltaje con su valor central e incertidumbre, así como el rango de voltaje utilizando las fórmulas correspondientes. Entonces el voltaje va a ser igual al voltaje promedio menos más el error del voltaje. El voltaje mínimo es la resta, nos da 3.5238 voltios. El voltaje máximo es la suma y nos da 3.7762 voltios. Entonces el rango de voltaje va a estar entre 3.5238 voltios, que es el voltaje mínimo, 3.7762 voltios, que es el voltaje máximo, y en ese rango va a estar el valor del voltaje. Aquí tenemos voltaje mínimo, voltaje promedio, voltaje máximo, y en cualquiera de estas áreas, entre cualquiera de los valores, ahí va a estar el voltaje real de la batería. Realice la medición de los radios y de altura de la pieza metálica que se le proporcionó utilizando el vernier. Anote los valores en la tabla. Ahí tenemos directamente los nombres de los alumnos. Nombres de los alumnos, tenemos ahí las resistencias, las 12 radios, perdón, me estoy adelantando, era para otra práctica diferente. Entonces el radio 1, el radio 2 y en este caso tenemos H, que sería la altura, porque es un cilindro hueco. Entonces calcule el error estadístico para los radios y la altura utilizando las fórmulas correspondientes. Tenemos radio 1, la media, calculamos el promedio del radio 1 y nos da 16 milímetros. Ahora, la desviación sería la resta de cada uno de los valores menos el promedio y nos dan estos resultados. ¿Qué tenemos ahí? Las 6 desviaciones. La desviación promedia, tenemos ahí directamente, sustituimos los valores y nos da la desviación promedia de 0.6667 milímetros. La desviación estándar, utilizamos la fórmula y me queda que la desviación estándar es 0.8944 milímetros. Ahora, el error en las mediciones, ahí directamente sustituimos, este sería el error en el radio 1, nos da de 0.6033 milímetros. El radio 2, calculamos el promedio, que nos dio 6 milímetros. La desviación, restamos a cada uno de estos valores medidos el valor promedio y nos quedan estos valores que tenemos aquí. La desviación promedia, sumamos las desviaciones y lo dividido en valor absoluto, lo dividimos entre n y nos dan ahí la desviación promedia es de 0.6667 milímetros. Desviación estándar, sustituimos los valores en la fórmula, efectuamos el cálculo y nos queda que la desviación estándar es de 0.8944 milímetros. El error en las mediciones, bueno, el error en el radio 2 es 0.6745 por la desviación estándar. El error en el radio 2 es 0.6745 por 0.8944 milímetros. El error del radio 2 es 0.6033 milímetros. Entonces ahora la altura. Calculamos la media, nos dio 15 milímetros. La desviación
las 6 desviaciones, restando a cada valor medido, restándole el promedio y nos dan estos valores. Los 6 valores de desviaciones, sumamos esas desviaciones en valor absoluto y lo dividimos entre el número de datos y nos queda aquí la desviación promedia, que es 0.6667 milímetros. Luego la desviación estándar, y nos da este valor, 0.8944 milímetros. Error en las mediciones, multiplicamos en este caso el error de la altura, va a ser 0.6745 por desviación estándar, y nos queda que el error de la altura es 0.6745 por 0.8944 milímetros, y nos queda que el error de la altura es 0.6033 milímetros. Escriba los radios y la altura con su valor central e incertidumbre, así como los rangos de los radios y la altura utilizando las fórmulas correspondientes. Bueno, para el radio 1, este es el radio promedio, menos más el error del radio, me queda que el radio 1 mínimo es la resta, es 15.3967 milímetros, el radio 2 es la suma, el radio 1 mínimo es la resta, el radio 1 máximo es la suma, y me queda que es de 16.6033 milímetros. Entonces el radio 1 va a estar entre estos dos valores, 15.3967 milímetros y 16.6033 milímetros. Y aquí tenemos directamente el gráfico. Este sería el radio 1 mínimo, el máximo y el promedio. Ahora el radio 2 va a ser igual al radio promedio, que es menos más 0.6033, que es el error en milímetros. Radio 2 mínimo es la resta, me queda 5.3967 milímetros. Radio 2 máximo es la suma, que me queda 6.6033 milímetros. Y entonces directamente el rango del radio es este. El radio mínimo es 5.3967 y el radio máximo es 6.6033 milímetros. Entonces, por lo tanto, este sería el radio mínimo, radio 2 mínimo, radio 2 máximo, radio 2 promedio, y entre cualquiera de esos valores va a estar el radio 2. Aquí tengo la altura, que va a ser la altura promedio menos más el error de la altura. La altura mínima va a ser la resta y me queda 14.3967 milímetros. La altura máxima es la suma y me queda 15.6033 milímetros. Entonces, en este caso, directamente, el rango de la altura va a estar entre 14.3967 milímetros y 15.6033 milímetros. Y tenemos aquí directamente el gráfico. Esta es la altura mínima, 14.3967 milímetros. La altura promedio 15 milímetros, la altura máxima 15.6033 milímetros, y en este caso el rango es este el gráfico, entre cualquiera de los valores ahí va a estar la altura real. Ahora, determinar el volumen del sólido metálico en valor promedio de incertidumbre utilizando las fórmulas correspondientes. Bueno, como este es un cilindro hueco, en el centro está hueco, entonces el volumen va a ser igual a pi por el radio 1 al cuadrado menos el radio 2 al cuadrado multiplicado por la altura. Sustituimos los valores, el volumen promedio va a ser pi por 16 milímetros al cuadrado menos 6 milímetros al cuadrado por la altura, que es 15 milímetros, y me queda que el volumen promedio es 10.367.2558 milímetros cúbicos. El error de R1, del radio 1 en milímetros, va a ser igual a 0.6033 milímetros. Si lo pasamos a porcentaje, tenemos que multiplicar este error por el 100% y dividirlo entre 16 milímetros, que es el promedio del radio 1, y nos queda 3.7706%. El error de R2 en milímetros va a ser igual a 0.6033 milímetros, lo pasamos a porcentaje, y tenemos en este caso que es 0.6033 milímetros por el 100% entre 6 milímetros.
se cancela milímetros y nos queda 10.055%. El error de H, en este caso, el error de la H en milímetros va a ser igual a 0.6033 milímetros y lo vamos a pasar a porcentaje, que es 0.6033 por el 100% entre 15 milímetros, que es en este caso la altura promedio, correcto. Entonces nos queda que va a ser igual a 4.022%. Recuerden que tenemos que pasarlo a porcentaje para poder sumar los errores. Entonces el error del volumen va a ser 2 veces el error de R1. ¿Por qué 2 veces el valor de R1? Porque si revisamos la fórmula, R1 está 2 veces porque está elevado al cuadrado y R2 está 2 veces. Altura está solo una vez. Entonces, como ven aquí, R1 está 2 veces, le ponemos 2. R2 está 2 veces, le ponemos 2 al error. Y H está una vez, le ponemos 1. Sustituimos los valores en porcentaje. Efectuamos la operación y el error del volumen en porcentaje es de 31.6732%. Es un error bastante alto con estos datos que tenemos aquí. Eso se debe a errores en las mediciones. Y tenemos acá que si vamos a pasar este porcentaje a milímetros cúbicos, vamos a multiplicar este error de volumen en porcentaje por en este caso sería el volumen promedio entre el 100% y nos da que el error del volumen va a ser igual a 3.283.6417 milímetros cúbicos. Pasamos de porcentaje a milímetros cúbicos. Entonces determina el volumen mínimo, el volumen máximo y el rango de volumen de la pieza metálica utilizando las fórmulas correspondientes. Entonces el volumen va a ser el volumen promedio menos más el error del volumen en milímetros cúbicos. Entonces nos va a quedar directamente ahí, en este caso, que el volumen mínimo va a ser igual a 10.367.2558 milímetros cúbicos menos 3.283.6417 milímetros cúbicos, o sea, la resta. El volumen mínimo va a ser 7.083.6141 milímetros cúbicos. El volumen máximo es la suma y nos queda que es de 13.650.8975 milímetros cúbicos. O sea que el rango de volumen va a estar entre 7.083.6141 milímetros cúbicos, que es el mínimo, y 13.650.8975 milímetros cúbicos, que es el máximo. Entonces tenemos el gráfico, este es el volumen mínimo, volumen promedio y volumen máximo. Entre cualquiera de esos valores va a estar el volumen real de la pieza. Quiero agradecerles por suscribirse a mi canal. Ya somos más de 500 suscriptores. Muchas gracias por su apoyo. También quiero decirles de que en el caso de este video, ustedes tienen que revisar el video anterior que era de errores en las mediciones para que comprendan muchas cosas, porque esta es una práctica de laboratorio que utiliza esos conceptos. También quiero pedirles a los que no se han suscrito, por favor suscríbanse. Me van a ayudar a seguir subiendo una temática bien variada de matemáticas, de física, de prácticas de laboratorio, de física, de electricidad, de electrónica, distintas prácticas. Entonces de ustedes depende su apoyo, porque ustedes son lo más importante para que un canal crezca. Denle like a mis videos, por favor suscríbanse. Recuerden que en la descripción están todas nuestras redes sociales para que se comuniquen conmigo, para que establezcan ahí ya sea una sugerencia o un tema que quieren que suba al canal. También recuerden que ahí en la descripción ustedes pueden descargar todos estos problemas que yo analizo acá o las guías de laboratorio que analizo acá en el canal. Ustedes pueden descargar en formato PDF para que lo impriman, para que lo estudien con más tranquilidad o lo anden en su teléfono, en su tablet, en su iPad, en lo que ustedes necesiten. Entonces quiero agradecerles, muchas gracias por todo, éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.